Muy buenas noches, mi nombre es Josué Reyes, soy seminarista de la iglesia. Para empezar me gustaría orar para que Dios nos dé la gracia el día de hoy compartir su palabra. Dios Padre, gracias por el día que nos permites, Padre, gracias Dios porque me permites, Padre, como esta hermosa tarea, Padre, de anunciar el Evangelio, Padre. Aunque yo no soy merecedor, Padre, aunque si me veo a mí mismo, Padre, me es difícil, Padre, como expresar, Padre. Si me miro a mí mismo, Padre, puedo desfallecer, Padre, pero creyendo a tu palabra, Padre, en San Juan, Padre, 3:34, Padre, tú me dices, Padre, que el que es enviado, Padre, las palabras tuyas habla, Padre. En eso creo, Padre, y por eso abro mi boca, Padre, creyendo, Padre, que lo que yo anuncie, Padre, es tu palabra, Dios. Sabiendo, Padre, que esta reunión está en tus manos, Padre, orado, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como les comentaba, yo soy seminarista de la iglesia. Para iniciar me gustaría iniciar con San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé si se han hecho cierta pregunta, ¿no? A veces, como para que las personas entiendan qué verdad está hablando la Biblia, es difícil porque leyendo a veces la palabra nosotros pensamos, queremos añadir nuestra lógica, ¿cierto? Añadiendo nuestra lógica transversamos o queremos intentar entender la palabra a nuestra manera, no tal cual como está escrito, sino queremos entender a nuestra manera. Como desde que entró el pecado en el mundo por Satanás, Satanás nos ha mantenido en un engaño. Para que me puedan entender, me gustaría hacerles un ejemplo. No sé si conocen como el mar Atlántico y el Amazonas. Para ingresar al río Amazonas, como el río Amazonas es tan ancho, es difícil de ver hacia hasta la otra orilla, ¿cierto? Si usted está parado en esta orilla, es difícil ver a la otra. En esta historia hay unos pescadores. Estos pescadores se encontraron en el mar Atlántico. Harto tiempo estaban durando pescando ahí, pero en el tiempo que llevaron ya, como las provisiones que llevaban se les agotaron, ¿cierto? Entonces, agotándose las provisiones, ellos tenían que buscar sus alimentos, tenían que buscar tierra firme, ¿no? Ellos, cuando pasaron hace tiempo, iban en el mar Atlántico y se encontraron en el Amazonas. Pasando ahí, ellos no se habían dado cuenta, pero habían cruzado ya en el río Amazonas. Pero como habían cruzado, no se daban de cuenta porque era muy ancho. Cuando cruzaron, aún así ellos tenían hambre, tenían sed, pero ellos no sabían que se encontraban ya en mar dulce, o sea, en aguas dulces, perdón. Encontrándose en aguas dulces, se encontraron con unos marinos. Encontrándose con nuestros marinos, unos empezaron a llamar, ¿no? A hacerle ayuda, ayuda, por favor, para que se acercaran, ¿no? Acercándose ellos, empezaron a preguntarle, ¿no? A decirles, necesitamos provisiones, llevamos tanto tiempo sin comer, sin tomar agua. Entonces, buscando esta ayuda, como los marinos, la única respuesta de uno de ellos, ¿por qué no cogen un vaso y toman del agua en donde están? Pero los pescadores pensaban, ellos se nos están burlando, ellos como se me están burlando y no nos quieren ayudar. O sea, su deber es ayudarnos como marinos, ¿no? Pero no nos quieren ayudar. Como pasando después de tiempo, estos marinos se terminaron yendo y los dejaron aún así, ¿no? Sin ayudarles. Estos pescadores, a pesar del tiempo que pasaron dentro del río, no se habían dado cuenta que habían pasado del Amazonas al río. Pero ya uno de ellos ya tanto tiempo, ya tan desesperado, decidió en su corazón, voy a tomar de esta agua. Cogió su vaso y empezó a servirlo, ¿no? Sirviéndolo, empezó a tomar. Tomando rápidamente, esas pupilas se les dilataron y empezó a gritarle a los demás pescadores, es agua dulce, es agua dulce. Pero
como los otros pescadores no podían entender, no, ¿usted qué está diciendo? Ya está delirando, ¿no? Ah, tanto tiempo sin comer, tanto tiempo sin tomar, lo que usted está diciendo es algo ilógico. Pero después, uno por uno, empezaron a tomar, empezaron a tomar. Ya cuando se dieron de cuenta, todos los pescadores empezaron a mirarse unos a otros. ¡Ay, sí, es agua dulce, es agua dulce! Rápidamente se les produjo una felicidad en el corazón, ¿no? De esa misma manera, esa verdad se está viendo en estos tiempos. ¿A qué me refiero? Hace tiempo el mundo pasó del mar, del agua salada, a agua dulce, que es el Atlántico. Pero nadie nos ha dicho que hemos pasado el agua dulce. ¿Cómo podemos saber que ya pasamos, no? Para saber, primero vamos a iniciar en Génesis, cómo ingresó, ¿no? Ingresó el pecado en el mundo y cómo ingresó el engaño de Satanás. En Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ya, en este versículo podemos ver, Dios habla de la muerte, ¿cierto? Dice, del momento en que usted coma el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿Adán y Eva comieron de este fruto? ¿Verdad? Sí, ¿no? Ellos terminaron comiendo. Pero ¿de qué manera ellos murieron? No murieron físicamente. Como que muchos, lógicamente sería, físicamente tienen que morir, ¿cierto? Pero ¿a qué muerte se refería Dios? Como si miramos en Génesis 3, dice en el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Y en el versículo anterior, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, los dos terminaron comiendo, pero en el 6 comieron y en el 7 siguieron viviendo. De manera física, de manera humana, podemos ver que siguieron viviendo. ¿De qué manera ellos terminaron muriendo? Es la pregunta, ¿no? Como si miramos la palabra, el hombre está creado en tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Para ellos la vida es el espíritu. Es decir, el hombre que tiene el espíritu tiene vida y el hombre que no tiene el espíritu está muerto. Como si miramos de esta manera la muerte, podemos pensar de la siguiente manera. Entrando la muerte dentro del pecado, ¿no? Por Adán y Eva. Para algunos piensan que el pecado es como, yo cometo mal. ¿En qué sentido? Yo robo, yo maté, yo asesiné, yo mentí. Piensan que eso es el pecado, pero eso es mentira, esos son frutos del pecado. Es decir, por nosotros estar en pecado, esos frutos empiezan a salir de nosotros. Como mirando de esta manera, primordialmente tenemos que mirar. Por Adán, de entrando esa semilla de pecado en nosotros, empezaron a salir esos frutos malignos. ¿Cuáles son? Robar, matar, asesinar, todos esos son frutos de que el pecado de entrar en el mundo. ¿Por qué puedo decir esto? Si miramos en Romanos 5:12, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá menciona a un hombre, ¿no? Este hombre es Adán. Dice que por cuanto el pecado entró en el mundo, por este hombre, así el pecado, por el pecado, perdón, y por el pecado la muerte. Es decir, no solamente pecamos, sino perdimos algo importante en nosotros. Nosotros somos como a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es imagen y semejanza de Dios? El espíritu, ¿cierto? Sabemos Dios es espíritu, pero
Sabiendo esto, pensamos que cuando menciona la Biblia que somos a imagen y semejanza es en las obras buenas. En las obras buenas eso también es falso. Lo que se refiere a la imagen y semejanza es conforme al Espíritu, conforme a una persona que puede aceptar y creer a su palabra. Entonces, mirando de esta manera, vamos a ver como qué maldad Dios ve que el hombre ha cometido. Porque a veces pensamos que porque nosotros estemos robando o estemos haciendo cosas malas, estamos en el pecado. Pero Dios solamente ve una sola maldad, principalmente. Si miramos en Jeremías, Jeremías 12:13, menciona estas maldades. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, primordialmente, ya sabemos como tres cosas, ¿no? Primero, el pecado entró por Adán. Por el pecado entró la muerte, que la muerte significa muerte espiritual, ¿cierto? Entonces Dios dice acá que nosotros lo abandonamos a Él. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dice que el mal que Él ve es, lo abandonamos a Él, ¿cierto? La fuente de agua viva. ¿Qué es la fuente de agua viva? El Espíritu, constantemente el Espíritu, que nos daba Él a través de su palabra. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si miramos una cisterna rota, por más que usted la intente llenar de agua, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque esa agua va a seguir cayendo. Es lo mismo nosotros. Nosotros somos creación de Dios y esta creación solamente puede ser llena por el Espíritu. Pero en el vacío que nosotros sentimos, queremos llenarlo con bastante cosas que nos ofrece el mundo. Drogas, alcohol, mujeres, fornicación, ¿sí? Muchas cosas que el mundo nos ofrece, nosotros nos queremos llenar. Hasta el dinero, el trabajo. La constancia de esto, nosotros pensamos que en eso podemos conseguir la felicidad. Pero Dios dice que eso no nos va a llenar, ¿sí? O sea, la fuente de agua viva es Él. A dónde tenemos que ir nosotros es a Él. Pero aunque nosotros entendamos como, tengo que ir a Él, no vamos a poder como seguirlo, no es imposible. ¿Por qué? Pensamos de la siguiente manera, que cumpliendo la ley podemos acercarnos a Dios. Pero esa ley es imposible. No sé cuántos de ustedes pensando que cumpliendo la ley o los mandamientos van a ir al reino de los cielos. Si miramos la palabra, Él nos dice para qué fue creada la ley. O sea, si la ley fue creada para cumplirse o la ley fue creada para conocimiento de nuestro pecado. ¿A qué me refiero? Leamos en Romanos otra vez. Romanos 3. Ya. Acá dice la condición humana. En Romanos 3:9 dice, ¿qué pues somos nosotros? Mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles y todos están bajo pecado. Ya acá están mencionando, ¿no? Ya se ha juzgado tanto a los judíos como a los gentiles. Los gentiles somos los que estamos fuera del pueblo de los judíos, ¿cierto? Y dice que todos están bajo pecado, o sea, nadie se salva, todos estamos bajo pecado, tanto yo como usted, como la persona que lo acompaña a usted, como los familiares, tanto hermanas como hermanos, como madre, como hijos. Se dice que se encuentran bajo pecado. En esto encierra a todo el mundo, como también lo menciona en Romanos 5:12, ¿no? Todo el mundo, por cuestión de que han comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, dentro del pecado, y por el pecado la muerte. Eso encierra a todos. Nadie se salva, todos están en pecado, ¿sí? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Acá nos repite constantemente, ¿no? La condición del ser humano es que no hay nada bueno en ellos. Ni siquiera uno hace algo bueno.
O sea, por más que nos esmeremos, por más que nosotros intentemos, de nosotros no va a salir una obra buena. ¿Cómo Dios nos puede decir esto a nosotros? Porque Él es nuestro creador. Él como nuestro creador, Él sabe nuestra condición. Ah, yo te creé, yo sé cuál es tu corazón, yo sé que es totalmente de continuo el mal. ¿Ya? Nos vamos hasta el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya, dice que la ley es creada para que todos nosotros nos demos de cuenta. Ah, mi corazón es perverso, es malo, yo no puedo cumplir la ley. Viéndonos de esta manera, por nuestras obras no vamos a ser justificados. En el 20 lo menciona, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos, que nos arrepentamos de nuestro camino. ¿En qué sentido? Yo soy 100% pecador. Eso, no soy ni bueno ni malo, ni por mis obras voy a ir al cielo. Dios dice, aunque usted cumpla la ley, si usted no reconoce que por usted, por su condición y por que el mundo entró en el pecado por Adán, usted tiene pecado, usted no va a ser justificado, ni porque haga obras buenas, ni porque cumpla la ley. Por esa razón no va a ser justificado. Yo solamente quiero que usted reconozca que usted es pecador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si sembramos una semilla de manzana, nosotros tenemos el conocimiento, ¿no? Esta semilla de manzana la vamos a sembrar en buena tierra. Esta semilla de manzana la empezamos a cuidar, a sembrar. Empezamos a hacerle los cuidados debidos a esta tierra para que esta semilla nos dé fruto, ¿cierto? Pero como yo sembrador, yo le voy a poner mandamientos a esta semilla. Ya, yo sé que usted es semilla de manzana, pero como que usted no lo reconoce. Entonces, primer mandamiento, deme mandarinas. Segundo mandamiento, deme lulo. Tercer mandamiento, deme mangos. Cuarto mandamiento, deme bananos. Quinto mandamiento, deme peras. Último mandamiento, prohibido darme manzanas. No sé si me hago entender, pero ¿cuál es el punto? Esta semilla de manzana, cuando crezca, ¿qué tallo va a tener? De manzana. ¿Qué raíces son? De manzana. El tronco es de manzano. La rama es de manzano. Las flores son de manzano. El fruto que va a terminar dando es manzana. Pero entonces yo le digo a él, si usted no me cumple estos mandamientos que yo le mandé, lo voy a talar, lo voy a cortar. Sí o sí, si usted no los cumple, lo voy a talar. Entonces este árbol se empieza a esforzar. Mañana sí o sí voy a dar, aunque sea el primer mandamiento, voy a dar lulo. Entonces se empieza a esforzar. Hoy voy a dar lulo, sí o sí voy a dar lulo porque el mandamiento, si él me dijo que hiciera esto, es porque yo lo puedo hacer. Con fe, con mucha fe voy a poder caminar y voy a poder dar lulo. Entonces empieza a ejercer su mayor fuerza para estirar sus raíces y absorber nutrientes de la tierra, empieza a absorber más agua, empieza a mirar que el sol le dé más. Y de esta manera, lo último esfuerzo termina dando ¿qué? ¿Qué fruto terminaría dando este árbol de manzana? Manzana, ¿cierto? No puedo hacer el primer mandamiento, voy a hacer el segundo mandamiento, voy a dar mandarinas. Entonces, otra vez empieza a esforzarse este árbol. Me voy a esforzar más. Esta vez, yo sí sé que si me esfuerzo más, yo sé que voy a salir, que voy a terminar dando mandarinas. Y por medio de estas mandarinas me voy a salvar. Y empieza a esforzarse más, empieza a absorber más nutrientes de la tierra. Pero que se esfuerce, ¿qué termina saliendo un fruto, el fruto de este árbol? Una manzana. Pero esta es una manzana más grande, que se detalle más. ¿A qué me refiero? Como constantemente Dios nos quiere decir, no importa si intenta cumplir la ley, eso no es importante. Lo que yo quiero es que por medio de esta ley que yo le he puesto a usted, usted reconozca su condición. Antes de la ley y después de la ley había pecado, pero lo que pasaba es que antes de la ley nadie conocía, estoy en pecado. Pero después de la ley empezaron a darse de cuenta, estoy en pecado.
Por esa razón empezó a haber condenación en el hombre. Mirando de esta manera, empezamos a buscar cómo llegar a Dios, ¿cierto? De muchas maneras intentábamos, ¿no? Dios, la solución que nos entregó fue que un holocausto, un sacrificio. Estos sacrificios se hacían a través de unos corderos. Como mirando si el sacrificio se hace a través de un cordero, tenían que hacerse como un estilo de ceremonia. Primero que todo, la persona que llevaba el cordero tenía que reconocer: cometí pecado, estoy en pecado, mejor dicho. Viendo estoy en pecado, llevando la ofrenda perfecta, tenía que poner la imposición de manos sobre esta ofrenda. Poniendo imposición, pasaba el pecado de él a la cabra. Pasando el pecado a la cabra, tenía que sí o sí degollar a esta cabra, porque la palabra dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, sí o sí se tiene que derramar sangre para que estos pecados sean cubiertos. Después de haber degollado a esta cabra, el mismo pecador tenía que desollarla, tenía que desmembrarla, tenía que llevarla hasta el altar. Pero ahí a partir el sacerdote se ponía a reunir toda la ofrenda junto con otros ingredientes, ya que tenía que ser presentada a Jehová. Ya después de que esto fuera quemado, el pecado del hombre, ¿en dónde estaba? ¿En él o en el cordero? O sea, desde el momento en que él hizo la posición, ¿en dónde se encontraba el pecado? Ya en el cordero. Esa solución Dios había brindado para que eliminaran el pecado en ese tiempo. Si miramos constantemente, si cometemos nosotros normalmente, o me pongo ejemplo, yo normalmente creo que cometía errores diarios, o sea, errores diarios. Si llegaba a la casa y me postraba: ay Dios, hoy hice esto, por favor perdóname, cometí esto, cometí lo otro, hice esto. Lloraba constantemente por lo que hacía en el día. De esta manera yo pensaba: Dios me perdonó, confesándole mis pecados. Pero entonces imagínense, en ese tiempo, cada vez que cometían algún error, tenían que sí o sí llevar una cabra. Sí o sí, o sea, si yo cometí un error, llevo mi cabra y hago sacrificio. Si al día siguiente cometía un error, tenía que llevar mi cabra y cometer un sacrificio. Pero la palabra, Dios, viendo de esta manera, levantó a un santo sacerdote como representante de todo el pueblo de Israel. Entonces, anualmente tenía que hacer un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Entonces, las personas tenían que esperar todo un año para que ese sacrificio se hiciera. Ahora pónganse a pensar: ¿qué pasaría con las personas que murieron, digamos, por ejemplo, hoy se hizo la ofrenda, ¿no? Los pecados ya fueron perdonados de todo el pueblo, pero el día de mañana uno del pueblo cometió un pecado. Otra vez está en pecado, está contaminado, y al día siguiente muere. ¿Qué pasaría con esa persona? Es importante que nosotros pensemos: ¿qué pasaría con nosotros si muero con pecado en mi corazón? Si no pensamos de esa manera, libremente podemos andar. Si me hago entender. O sea, piensen: ¿qué pasaría conmigo si muero con este pecado? O sea, si miramos que ni por las obras, ni porque yo me esfuerce, ni porque cumpla la ley, voy a ser justificado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué solución tengo que hacer? O sea, sí o sí en este momento me encuentro en pecado, pero ¿qué puedo hacer yo? Dios quiere que reconozcamos: no pueden hacer nada. O sea, por nuestras obras ni por nuestro esfuerzo podemos quitar o limpiar este pecado. ¿Qué solución Dios brindó? Una ofrenda perfecta. ¿Qué ofrenda perfecta Él brindó? A su Hijo, ¿no? Ya. Si miramos en San Juan, San Juan 1:20. Perdón, San Juan 1:29. Dice:
El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya primordialmente sabemos que Jesús fue enviado como la ofrenda perfecta para Dios. Si le dice Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista puede decir esto? Porque días anteriores él hizo exactamente lo que se le hacía una ofrenda, él lo hizo sobre Jesús. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista lo bautizó, pero en el momento en que lo bautizó, él impuso imposición de manos sobre él. Dice la Biblia que Juan el Bautista no había mayor hombre en la tierra que Juan el Bautista. La palabra no solamente habla del pasado. Si sabemos, la palabra menciona Dios es Alfa y Omega, pasado, presente y futuro. La palabra no solamente fue escrita para el pasado, sino también para el pasado, el presente y el futuro. Si Dios menciona que para Juan el Bautista no había mayor hombre levantado en la tierra, es porque Dios vio pasado, presente y futuro y dijo: el mayor hombre, el mayor representante de la tierra es Juan el Bautista. Él, como representante en la tierra, él hizo un bautizo a Jesús. Haciendo este bautizo, hizo imposición de manos sobre Jesús. Haciendo esta imposición, dice la palabra, que el cielo fue abierto. Por eso Juan el Bautista con seguridad al siguiente día dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él no dice lo quitará o lo quitará a medias, no, que quita el pecado del mundo. Como Jesús tenía una misión, ¿cierto? La misión de él no era curar enfermos, la misión de él no era hacer milagros, no. Como a través de esto él quería mostrarles el poder que tenía por estar con Dios, para que creyeran en el Evangelio. ¿A qué me refiero? Vamos a ver qué propósito tenía Jesús. En Mateo 1, menciona cuando Jesús nació, ¿no? Dice, en Mateo 1:21 dice: Y hará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que el nombre de Jesús significa salvador del pueblo de sus pecados. O sea, él fue a salvar al pueblo de sus pecados, vino a salvar al mundo de sus pecados. No dice que a medias ni un poquito, no, vino a salvar al mundo de sus pecados. El 23, Jesús tenía dos nombres, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya el propósito de Jesús era volvernos a unir con Dios. ¿A qué me refiero? Cuando dentro del pecado en el mundo pasó una separación. Acá está el mundo, nosotros como hombres, acá está Dios. Cuando la Biblia va a representar el pecado. Cuando el pecado entró por Adán y Eva, rápidamente nosotros quedamos separados. Esta separación se le conoce pecado. Estamos separados de Dios. Por estar separados, cometemos los frutos del pecado. ¿De acuerdo? Dice que el nombre de Jesús es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, viene a quitar este pecado que está interviniendo en la comunicación entre Dios y el hombre. Él lo viene a quitar. Dice en el 23, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significaba? Es Dios con nosotros. O sea, sí o sí, Él tenía que ser la ofrenda perfecta y el sacrificio perfecto para eliminar este pecado del mundo y para volvernos uno con Él. Dios dice: no por sus obras, no porque yo haga bien, no porque yo haga mal, voy a ir al reino de los cielos. No porque yo, Josué Reyes, vaya a hacer frutos o vaya a predicar el evangelio o porque yo haga obras buenas, voy a ir al reino de los cielos. No, sino solamente por su gracia. ¿A qué me refiero con por su gracia? Algo inmerecido. No merecíamos ser justificados, pero Dios dio a su Hijo unigénito para que fuéramos justificados. A que en Romanos vemos exactamente
¿Cómo entra y sale el pecado del mundo? En Romanos 5:19 menciona, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ya, dice que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores, ¿cierto? Esta desobediencia era ¿de quién? De Adán. Más adelante dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces la palabra que dice, que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de este hombre es ¿quién? Jesús. Por la obediencia a Él en este momento y el día de mañana me puedo considerar justo. No verme como pecador, porque si me miro a mí mismo, claro, voy a hallar muchos errores, muchas falencias, pero Dios no quiere que me vea a mí mismo, sino vea la obra de Jesús. Viendo la obra de Jesús me puedo considerar como ¿qué? Como justo. Si miramos más adelante la palabra en Hebreos, menciona, ¿no? En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Dice que somos, aparte de ser justificados, somos santificados. O sea, yo soy justo y santo. ¿Por qué? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. No menciona por las obras de Josué. Porque Josué se portó bien, que porque Josué estuvo haciendo sus ofrendas diariamente en la iglesia, sus diezmos. No porque Josué estuvo haciendo muchas obras, cumpliendo los mandamientos, va a ir al reino de los cielos, es santificado. No, dice, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, no me menciona a mí, sino menciona a Jesús. Por Él yo soy justo, soy santo. En el 14, en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aparte de hacerme justo, de hacerme santo, me hizo perfecto. Entonces no solamente soy justo, no solamente soy santo, sino también perfecto. De esa manera Dios me ve. Dios no ve a Josué, sino ¿a quién? A Jesús. Jesús murió por sus pecados, murió una vez por sus pecados. El 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como si miramos la palabra, esta es la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos. Ustedes ya no están en pecado, ya están justificados por mi Hijo. Como la historia que les conté al principio, ¿no? Del mar Atlántico al río de Amazonas, ya habían pasado estos pescadores, pero no se habían dado de cuenta. Así estamos nosotros también, ¿no? Estamos sedientos de la palabra, estamos sedientos de buscar la justificación, pero pensamos que por nuestras obras podemos hacer algo. Pero cuando nosotros ya estamos totalmente agotados, entra la justificación de Dios. Esa es perfecta y duradera. Como viendo esta verdad, hace tiempo pasamos de pecado a estar justificados. Si miramos de esta manera, no tenemos por qué andar como cabizbajos, no tenemos por qué andar como sintiéndonos acusados por Satanás, porque Satanás, eso es lo primordial que él hace. Mira, tú caminas de esta manera, mira, tú estás haciendo este mal, por esta razón tú no eres justo, por esta razón tú no puedes ser justificado, por esta razón tú no vas a ir al cielo. Pero Dios dice, no se miren a ustedes mismos, no miren su manera de ser, no miren su punto de vista. Por esa razón yo no quería que ustedes comieran el fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal, empiezan a ver por sus ojos, empiezan a ver por su punto de vista, por lo que ustedes creen que es bueno y por lo que ustedes creen que es malo. También Dios dice en su palabra, no se guíen ni por sus sentidos, lo que es sus ojos, ni lo que es su oído, sino solamente crean a mi palabra que dice, ya son justos, ya son santificados.
No dice qué será, no, sino en este momento ya somos justos, somos santificados, somos perfectos, porque Jesús murió una vez y para siempre hace 2023 años atrás por mis pecados. Soy justificado. Si miramos también la palabra en Isaías, en Isaías 6, podemos ver cómo Isaías recibió la salvación. Pero aparte de la salvación que Isaías recibe, él menciona algo muy importante. Ya. En Isaías 5. Y entonces dije, en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, esto de inmundo de labios se refiere constantemente en mi boca sale que soy pecador. Me miro a mí mismo por mis obras, soy pecador. Eso es lo que constantemente sale de nuestra boca. Si tú le preguntas al vecino, si le preguntas a un familiar tuyo, ¿usted cómo se considera delante de Dios? Yo tengo pecado. Eso es lo más normal y común que se encuentra en el mundo. Yo tengo pecado. Eso es lo que va a salir de nuestros labios. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Y no dice, no solamente yo digo esto, sino todos los que me rodean también dicen esa misma palabra. Tengo pecado, yo soy pecador por mis obras, por lo que yo tengo pecado. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere esto? Por mí yo no puedo solucionar esto. Sí o sí tengo que buscar la solución. ¿Y es quién? Jesús, Jehová. ¿Quién puede quitar el pecado en mí? Jehová. En el 6, y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Disculpen. ¿A qué se refiere esto? Como tanto en el Antiguo Testamento se refería que tenían que hacer sí o sí sacrificios. Estos sacrificios constantemente los hacían ellos en el mundo terrenal. Pero en el cielo ya había un tabernáculo. También habían sacrificios en el cielo. Dice que este serafín trajo un carbón encendido, que significa recién se hizo un sacrificio por el pecado de Isaías. Isaías, como pasando este serafín el carbón y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Dice que por medio de que ese carbón tocó los labios de Isaías, él fue limpio, quitaba la culpa a él y ya es limpio del pecado, ya es justificado. Pero vamos a ver qué es mucho más lo que Dios le dijo a él después de recibir la salvación. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. El 9. Y dijo, anda y di esto al pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Ya, ¿a qué Dios se refiere? No se guíen por sus puntos de vista, ni por sus ojos, ni por sus oídos. No se guíen por eso. Dice, guíense 100% por la palabra. Si nos guiamos por nuestro punto de vista, no vamos a poder creer. La fe para recibir la salvación no es por nuestro punto de vista, es solamente creer. Dios ya quitó el pecado. Dios ya eliminó el pecado una vez y para siempre a través de Jesús. Dios dice, no vean su punto de vista. Viendo su punto de vista, Satanás los va a engañar. Satanás otra vez va a mostrar ese fruto de la ciencia del bien y del mal. No vean eso, solamente crean a mi palabra. Creyendo a la palabra, tanto ustedes como yo somos justificados. ¿Qué es la fe? Primordialmente, ¿no? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es la convicción, la certeza de lo que nosotros no podemos ver.
Claro, nuestro punto de vista nos muestra, tenemos pecado. ¿Por qué? Porque hago obras malas. Pero dice, es la certeza de lo que no se ve. La palabra dice, ya son justos, santificados una vez y para siempre. Creyendo a eso, nosotros podemos avanzar libremente sin culpa alguna. Yo, Josué Reyes, en este tiempo, como en el tiempo que yo recibí la salvación, he tenido muchos tropiezos, ¿cierto? Siendo engañado por Satanás, mirándome a mí mismo. Usted, es imposible que usted predique el evangelio, porque él me hace ver a mí mismo. Usted tiene muchos errores, usted tiene muchas falencias, por eso usted no puede predicar el evangelio. Pero gracias a Dios, no por mis errores, no por mis falencias, Él me escogió, sino porque Jesús murió también por mis pecados una vez y para siempre. Él ve, tú puedes anunciar este evangelio. Esta verdad que nadie sabe, la puedes anunciar. Tanto usted, Señor televidente, como yo, como la persona que está al lado suyo, son libres del pecado. Satanás no quiere que sepan eso. Satanás quiere mantenernos engañados. Por eso, si ustedes constantemente se sienten juzgados, no le crean a Satanás, no le crean a su pensamiento, no vean su punto de vista, solamente crean la palabra. Guarden en su corazón Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La palabra es la verdad. Compartiendo la palabra, este tiempo con ustedes me ha sido como muy gratificante, ¿no? Aunque yo no soy merecedor, en este momento pues me encuentro muy agradecido por encontrarme aquí con ustedes. Ya como para finalizar, me gustaría orar también, ¿no? Muchas gracias por acompañarme. Dios Padre, gracias por el día que nos permites. Gracias Dios porque nos das tu palabra, Dios, nos das tu verdad, Dios, a través de estas escrituras, Padre, a través de muchos testimonios, Padre, que nos brindas en la Biblia. Podemos ver, Padre, la salvación, Padre, la humanidad, Padre. Como Satanás, Padre, a través de nuestro pensamiento, Padre, nos quiere engañar, Padre, a través de nuestro punto de vista, Padre, a través de nuestros oídos, Padre. Él quiere que veamos, Padre, como, este mundo sigue en pecado, Padre. Hay mucha maldad en este mundo, Padre. Pero esta maldad, Padre, no es tanto porque tú no hayas justificado, Padre, o no hayas quitado el pecado, no, sino porque muchas personas no creen, Padre, por no creer se encuentran en pecado, Padre. Permite, Dios, de que los televidentes, Padre, las personas que me están escuchando en este momento, Padre, puedan tener claridad en su corazón, Padre, que esta palabra, Padre, pueda guardarse en su corazón, Dios. Yo sé, Padre, que en mí, Padre, no hay nada bueno, Padre. Aún así, tú me utilizas, Padre, para evangelizar, Padre, para predicar tu evangelio, Dios. Dios, no lo hago, Padre, por mi voluntad, Padre, sino por la tuya, Padre. Por el agradecimiento de que tú me diste esta salvación, Padre, yo quisiera también, Padre, que ellos también recibieran la salvación, Padre. Abre su corazón, Padre, para que la palabra entre en su corazón, Padre. Que ellos leyendo tu palabra, Padre, eso quede guardado en ellos, Padre. Que sepan, Padre, que ya no tienen pecado, Padre. Ese pecado ya está eliminado una vez y para siempre, Padre. Yo puedo estar tranquilo, Padre, y presentarme, Dios, el día de mi muerte en el juicio, Padre. Con seguridad, Padre, te puedo mirar a los ojos, Padre, y decirte que soy justo, Padre, porque Jesús, Padre, murió una vez y para siempre por mis pecados, Padre. No por mis obras, Dios, sino por la obra que hizo Jesús, Padre. Sabiendo, Dios, que tú me has escuchado, Padre, sabiendo, Padre, que tú permites tanto abrir y cerrar el corazón para la palabra, Dios, he orado, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, que tengan buena noche.